Nunca pensé que la ciencia no podría explicarlo, pero aquella madrugada, en el hospital donde trabajo, algo se salió completamente de la lógica médica. Mi nombre es Javier Márquez, soy médico internista desde hace 12 años, y esto fue lo que viví. Todo comenzó una noche de guardia en el Hospital General San Vicente. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando me avisaron que un paciente había sido ingresado por paro cardiorrespiratorio. Corrí hasta la sala de reanimación junto a 2 enfermeros y durante casi 20 minutos luchamos por devolverle el ritmo cardíaco. Finalmente, lo logramos. El hombre, de unos 50 años, volvió a la vida. Abrió los ojos, respiraba por sí solo, pero algo en su mirada, algo no era normal. Sus pupilas estaban dilatadas, inmóviles, y no respondía a estímulos. Sin embargo, murmuró algo. Me incliné para escucharlo y lo único que dijo fue, no debieron traerme de vuelta. Él ya venía por mí. Me estremecí, pero pensé que deliraba. Después de estabilizarlo, lo dejamos en observación. Me quedé revisando sus signos vitales durante un rato. Todo parecía dentro de los parámetros normales, pero no podía quitarme de la cabeza esa frase. Esa expresión. Parecía aterrorizado. Como si hubiera visto algo del otro lado. Volví a mi puesto en la sala de médicos y mientras escribía el reporte, las luces comenzaron a parpadear. No era raro en ese hospital viejo, así que no le di importancia. Pero entonces, el monitor del paciente comenzó a sonar. Una línea recta. Paro total. Regresé corriendo, con el desfibrilador en mano. Pero cuando entré, me encontré algo que no puedo explicar. El cuerpo del hombre estaba rígido, completamente erguido, con los ojos abiertos y una sonrisa que no tenía nada de humana. Era una mueca grotesca. Le hice RCP, intenté todo, pero estaba frío, sin respuesta. Lo declaramos oficialmente muerto a las 4 de la madrugada. Informamos a los familiares y trasladamos el cuerpo a la morgue. Pero eso fue solo el inicio. Esa misma noche, mientras me lavaba las manos en el baño del segundo piso, sentí que alguien respiraba justo detrás de mí. Giré de golpe. No había nadie. Cuando volví a mirar al espejo, vi su reflejo. El del hombre. Parado justo detrás de mí. Me di vuelta desesperado, y otra vez, no había nadie. Pero el espejo, el maldito espejo seguía mostrando su silueta, inmóvil, observándome. Cerré los ojos, respiré hondo y, al abrirlos, ya no estaba. Volví a la sala de descanso, pero algo dentro de mí ya estaba roto. No podía dormir. A eso de las 5, una enfermera irrumpió gritando. Fui corriendo. Me dijo que había escuchado voces provenientes de la morgue. Bajamos juntos. No quería ir solo. Al llegar, notamos que la puerta de refrigeración donde habíamos colocado al paciente estaba entreabierta. Mi corazón latía con fuerza. Empujé lentamente la puerta y el cuerpo ya no estaba. Lo buscamos durante casi una hora. Revisamos cámaras, pasillos, habitaciones vacías. Nadie lo había sacado, nadie lo había visto. Era como si hubiera desaparecido. Más tarde, un guardia de seguridad vino a hablar conmigo. Me dijo algo que aún me pone la piel de gallina. Doctor, esa no es la primera vez que desaparece un cuerpo en esa misma camilla. Hace 3 años, ocurrió lo mismo. También a las 4 de la madrugada. Desde entonces, he tenido pesadillas constantes. Siempre con él. En los sueños me llama por mi nombre. Me dice que no debí traerlo de vuelta. Que lo arranqué de los brazos de algo mucho más antiguo y oscuro de lo que puedo imaginar. He cambiado de hospital, he dejado las guardias nocturnas, pero nada ha cambiado. A veces lo veo entre los pacientes. En una sala de espera vacía. Reflejado en una ventana.
sonriendo con esa misma mueca antinatural. Hoy es la tercera vez que me lo cruzo esta semana. Esta vez lo vi en el pasillo de mi casa. Sé que viene por mí. Sé que no escapé de nada. Solo lo retrasé y ahora lo estoy esperando. Porque a veces, devolver la vida tiene un precio que no entendemos. Y algunos no están dispuestos a dejarte vivir tranquilo después de haber regresado. Nunca imaginé que algo pudiera quebrar mi fe en la medicina, pero aquella madrugada en urgencias, lo que presencié no fue humano. Mi nombre es Esteban Ríos, soy médico residente de segundo año en el área de emergencias de un hospital público. Y esta es la experiencia que hasta hoy me persigue como una sombra que no se va. Todo ocurrió durante una guardia de fin de semana. Era sábado, cerca de las 2 de la madrugada, y la sala de urgencias estaba extrañamente tranquila. Aproveché para recostarme un rato en la camilla de observación número 3. Apenas cerré los ojos, una enfermera golpeó la puerta. «Doctor, acaban de ingresar a una mujer, llegó sola, está inconsciente». Me puse la bata, me froté la cara para despertar bien y fui a la sala de reanimación. La paciente tendría unos 30 años, piel muy pálida, cabellos oscuros y húmedos, como si hubiera salido de una tormenta, aunque esa noche no había llovido. Estaba en paro. La intubamos y comenzamos maniobras. Tardamos casi 10 minutos, pero finalmente volvió. Sin embargo, al abrir los ojos, los tenía completamente negros. Sin iris. Solo una oscuridad líquida que me erizó la piel. Intenté hablarle. «Señora, está en el hospital. ¿Puede decirme su nombre?» Ella simplemente sonrió. Una sonrisa lenta, helada. Y sus labios se movieron para susurrar algo que aún me cuesta repetir: «Tú no deberías estar aquí». La conectamos al monitor. Presión normal, frecuencia cardíaca estable, pero no reaccionaba como una paciente consciente. No hablaba más. Solo me seguía con la mirada, clavada, como si supiera algo sobre mí que yo ignoraba. Una de las enfermeras, Rosa, me dijo en voz baja: «Doctor, no sé por qué, pero esa mujer me da miedo. No la deje sola». A las 3 de la mañana, la mujer volvió a desmayarse. Revisé sus signos, y lo más extraño fue que todos seguían normales, aunque su temperatura corporal había bajado a niveles incompatibles con la vida. 40 grados Fahrenheit. Casi como un cadáver. Llamé a la jefa de turno. Mientras esperábamos que llegara, la enfermera Rosa fue a revisar otros pacientes. Cuando regresó, pálida como papel, me dijo: «Doctor, la mujer ya no está». Corrí a la sala. La camilla estaba vacía. Revisamos cámaras, pasillos, baños. Nada. Literalmente, se había desvanecido. Al volver a la estación, en el monitor central donde revisamos los signos vitales de todos los pacientes, aún aparecía su nombre, que habíamos registrado como paciente desconocida. Pero lo más aterrador fue que su frecuencia cardíaca seguía marcando 72 latidos por minuto. Constantes. Ordené reiniciar el sistema, pero los técnicos no encontraron fallas. A las 4 de la madrugada, el monitor se apagó por sí solo. Y al encenderse otra vez, había una nueva línea de datos, una frecuencia más lenta, marcada a 44 latidos por minuto, y una palabra extraña en el campo de nombre: de vuelta. Pasaron semanas. Pensé que todo había sido producto del cansancio o alguna alucinación colectiva. Pero hace unos días, durante una guardia tranquila, una paciente nueva llegó a urgencias. Sola. Inconsciente. Cabello oscuro, piel pálida. Su ficha fue registrada por otra residente. Y cuando vi el nombre que ella escribió, casi se me cae la tabla de historia clínica: de vuelta, Mariana. Lo peor fue cuando me acerqué a examinarla.
Abrió los ojos. Negros, como la primera vez. Sonrió. Y esta vez, me dijo algo nuevo: ahora tú vas a venir conmigo. Desde esa noche no he dormido bien. Escucho el sonido de los monitores cuando estoy en casa. El pitido suave, constante, como si aún me observara desde alguna parte del hospital. O desde algún lugar mucho más profundo. Tal vez hay algo entre la vida y la muerte que no estamos destinados a entender. Tal vez hay pacientes que no vienen a curarse, sino a buscar a alguien. Y esta vez, ese alguien soy yo. No sé por qué decidí escribir esto ahora, después de tantos años. Tal vez sea porque anoche, mientras hacía la ronda en terapia intensiva, escuché su voz otra vez. Han pasado 7 años desde que firmé su certificado de defunción y aún así, ahí estaba. Susurrando mi nombre, justo a las 3 de la madrugada. Soy médico internista. Trabajo en un hospital público que huele a desinfectante barato y a resignación. Mi vida gira en torno a turnos eternos, café recalentado y cifras vitales. Aprendí a callar mis emociones, a ignorar el sufrimiento como mecanismo de defensa. Pero hay cosas que no se pueden anestesiar con ciencia. La historia que quiero contar ocurrió durante una guardia de sábado. No recuerdo la fecha exacta, pero fue en plena temporada de influenza. Estábamos saturados. 16 pacientes en observación, 5 en UCI y solo 2 médicos para atender todo. Yo era uno de ellos. El otro se descompensó a mitad de la noche y se fue a casa. Me dejó solo. A eso de la 1 de la mañana ingresó un paciente que no olvidaré jamás, varón, 72 años, diagnóstico preliminar de sepsis de origen pulmonar. Lo llamaremos Don Elías. Tenía la piel grisácea, los ojos hundidos y una calma antinatural, como si supiera que esa noche iba a morir. Mientras lo intubábamos, me miró fijamente. No me pidió que lo salvara. No suplicó. Solo dijo: doctor, cuando me vaya, no cierre la puerta. Pensé que deliraba. Le administré sedantes, ajusté la ventilación mecánica y seguí con mi noche. Pero desde que entró, el ambiente cambió. El monitor cardíaco fallaba cada vez que pasaba cerca de su cama. Las luces titilaban. Incluso los residentes, que no creen en nada, comenzaron a susurrar que algo raro pasaba en la sala 2. A las 3 de la madrugada, el corazón de Don Elías se detuvo. Código azul. Maniobras. Adrenalina. Nada. Lo declaré muerto a las 3:17. Y entonces lo vi. No su cuerpo. Vi su rostro reflejado en el cristal de la puerta, aunque yo ya me había girado para firmar la constancia de defunción. Estaba sonriendo. Pero no era una sonrisa de paz. Era una mueca cargada de una certeza que yo no entendía. Apagué los monitores. Pedí que lo trasladaran a la morgue. Y cuando volví a la sala para cerrar la puerta, recordé sus palabras. No cierre la puerta. No soy supersticioso, pero ese instante, me congelé. Me reí solo, sacudí la cabeza y cerré la maldita puerta. No soy un niño, me dije. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y escuchaba pasos en el pasillo. No había nadie. Las cámaras no mostraban movimiento. A las 4:40, el paciente de la cama 3 comenzó a gritar. Él está aquí. No lo dejen entrar otra vez. Lo sedamos. Los siguientes días fueron extraños. 2 enfermeros renunciaron. Una residente tuvo una crisis nerviosa. Yo fingí que todo seguía igual. Hasta que comencé a escucharlo en casa. Al principio era solo un susurro. Mi nombre, dicho suavemente, como si alguien estuviera detrás de la puerta de mi dormitorio.
Luego eran pasos en la cocina, luces que se encendían solas. A veces encontraba mi estetoscopio fuera del estuche. Una noche lo hallé colgado del picaporte, como si alguien lo hubiese dejado allí. Fui al psiquiatra. Me medicaron. No ayudó. Después vinieron los sueños. En todos aparecía la misma sala, la número 2, completamente vacía. Excepto por una cama. Don Elías estaba sentado allí, sin tubos, sin cables, sin heridas. Me miraba. Siempre me decía lo mismo: no debiste cerrar la puerta, doctor. Hay cosas que quieren entrar, y otras que no pueden salir. Despertaba con el corazón latiendo como un tambor. No podía seguir así. Pedí licencia. Me alejé por un tiempo. Me dijeron que estaba quemado, que el estrés me estaba matando. Lo que nunca conté fue que, incluso fuera del hospital, él me seguía. Una noche, en una casa de campo que alquilé para descansar, lo vi parado frente al espejo del baño. No me reflejé yo, sino él. Tenía la bata del hospital, los labios morados y los ojos completamente negros. Y sonreía. Grité. Lloré. Vomité. Pero nadie me creyó. Eventualmente, volví al trabajo. No porque estuviera mejor, sino porque necesitaba sentirme útil otra vez. La medicina fue mi refugio, incluso cuando la razón me abandonaba. Aunque, creo que lo hice también porque lo escuchaba menos allí. Como si el hospital fuera el único lugar donde su presencia tenía sentido. Como si yo le perteneciera a ese sitio ahora. Desde entonces, algo cambió en mí. Cada vez que un paciente muere bajo mi cuidado, espero. No por el certificado. No por los familiares. Espero por él. Y a veces, en ese silencio denso posterior a la muerte, lo escucho. Un susurro. Una risa suave. Un recordatorio. No debí cerrar la puerta. Y ahora, cada vez que estoy frente a una, en cualquier parte del hospital, me detengo. La toco. Escucho. Y la dejo entreabierta. Porque lo entendí demasiado tarde, hay lugares que no nos permiten marcharnos del todo. Hay puertas que no se cierran con una mano, sino con el alma. Mi nombre es Valeria Contreras. Soy médica general en un hospital de zona rural, de esos que parecen congelados en el tiempo. Pensé que lo peor que podía enfrentar era la falta de recursos o una guardia interminable, hasta que me asignaron la habitación 6. Nadie quiere entrar ahí. Y ahora entiendo por qué. Al principio, era solo una sensación. Un frío inusual, persistente, que ni la calefacción central del hospital lograba disipar. La habitación 6 estaba en el ala este, la más antigua, la que rara vez se usaba para pacientes estables. Solía albergar a los más graves, a los que estaban ya en las últimas. Un pasillo largo y lúgubre conducía a ella, con luces parpadeantes y el eco de mis propios pasos resonando en el silencio. Se sentía como un túnel hacia ninguna parte. La primera noche que estuve de guardia en esa ala, el ambiente era pesado, denso. Sentía que el aire mismo me oprimía el pecho. Eran las 3 de la mañana y la soledad era absoluta. Escuché un rasguño, débil al principio, proveniente de la habitación 6. Lo atribuí a las tuberías viejas, a la madera crujiendo. Pero luego, se hizo más rítmico, como uñas arañando una superficie de madera. Me acerqué, mi estetoscopio colgando inútilmente alrededor de mi cuello. La puerta estaba entreabierta, una rendija de oscuridad que invitaba a la paranoia. Dentro, solo había una cama vacía y el monitor de signos vitales apagado. El rasguño cesó. La piel se me erizó. Los días siguientes, la sensación de estar vigilada se intensificó. Mis colegas, la enfermera jefe, el personal de limpieza,
Todos evitaban el ala este, o al menos la habitación 6. Susurros, miradas furtivas cuando me veían dirigirme hacia allí. Decían que era la fatiga, el estrés del trabajo. Pero yo sabía que no era solo eso. A veces, al pasar por la puerta de la habitación, sentía un aliento frío en la nuca, un olor a humedad y a algo dulce y rancio, como flores muertas. Una tarde, mientras revisaba expedientes en la estación de enfermería, escuché el tintineo de un catéter sobre el metal, un sonido inconfundible de la habitación 6. Entré rápidamente, esperando encontrar a alguien que no debía estar allí. La cama seguía vacía, pero un vaso de agua sobre la mesita de noche estaba volcado y había un pequeño charco en el suelo. Nadie más había estado cerca. Mis manos temblaban mientras lo limpiaba, la mente buscaba desesperadamente una explicación lógica. Un animal, la vibración del edificio, pero el vaso estaba intacto, no roto, solo volcado. Como si alguien lo hubiera empujado. La paranoia comenzó a infiltrarse en mi sueño. Despertaba en mi apartamento con la sensación de que las sábanas me apretaban, el pecho oprimido. Las sombras en mi habitación parecían alargarse y contorsionarse, y el silencio de la noche era una sinfonía de crujidos imaginarios. Un día, me asignaron un paciente terminal a la habitación 6. Una anciana, la señora Elena, con los ojos apagados y el aliento débil. Le diagnosticaron un cáncer agresivo, sin posibilidades de remisión. Al verla allí, en esa cama, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. A las 2 de la madrugada, durante mi ronda, la encontré mirando fijamente un punto en la pared. Sus ojos, antes sin brillo, ahora parecían llenos de una lucidez aterradora. «Ellos están aquí, doctora», susurró con una voz apenas audible. «Siempre están aquí. Quieren llevarme. Pero no soy la única que buscan». Sentí un nudo en el estómago. Intenté tranquilizarla, hablarle de sedantes, de alivio del dolor. Pero ella me tomó la mano, sus dedos fríos y huesudos. «El que no descansa, el que no se va, él es el que te busca a ti». Su mirada se fijó en mis ojos, y vi un terror que no era el miedo a la muerte, sino algo más profundo, ancestral. La habitación se enfrió aún más. Pude ver mi propio aliento en el aire gélido. Horas después, la señora Elena falleció. Su cuerpo yacía inerte en la cama, pero la sensación de una presencia en la habitación se hizo insoportable. Los rasguños volvieron, más fuertes, más desesperados, y la luz del monitor de signos vitales parpadeó frenéticamente, aunque estaba desenchufado. La puerta de la habitación se cerró de golpe, con un estruendo que me hizo gritar. El aire se volvió asfixiante, el olor a flores muertas se intensificó hasta hacerme arcadas. Intenté abrir la puerta, pero estaba atascada, como si algo la mantuviera cerrada desde el otro lado. El pánico se apoderó de mí. Golpeé la puerta, grité, pero no había nadie en el ala. Estaba completamente sola con lo que fuera que habitaba esa habitación. Los rasguños no venían de la pared, sino de debajo de la cama. Un susurro helado sopló en mi oído, «No te irás». Sentí una mano fría y esquelética deslizarse por mi nuca, sus dedos intentando aferrarse a mi cabello. Me arrinconé en la pared, el corazón latiéndome a 1000 por hora, mis ojos fijos en la oscuridad debajo de la cama. Pude distinguir una silueta borrosa, que parecía moverse, arrastrándose hacia mí. Era una figura delgada, deforme, con algo que parecía un rostro, pero sin rasgos definidos. Finalmente, la puerta cedió con un crujido agónico y salí corriendo, sin mirar atrás, el sonido de esos rasguños persiguiéndome. No he vuelto a entrar en la habitación 6. Me han trasladado a otra ala, pero el frío me sigue. A veces, al caminar por los pasillos, siento ese aliento gélido en mi nuca y el olor a flores muertas me asalta. Sé que no estoy a salvo. Sigo escuchando los rasguños, no solo en la oscuridad,
sino en mi propia mente, como si algo se hubiera aferrado a mí esa noche. La duda y la sugestión se han desvanecido. Lo que sea que haya en la habitación 6, ahora me acompaña. Y sé que, tarde o temprano, vendrá a llevarme. Estas historias nos han arrastrado a los rincones más oscuros de lo inexplicable en la medicina, lugares donde la ciencia se rinde ante lo sobrenatural y el precio de la vida es una deuda con el más allá. ¿Te atreves a compartir tus propias experiencias, esas que te han quitado el sueño y te han hecho cuestionar todo lo que creías? Deja tu comentario, dale me gusta si te atreviste a llegar hasta el final y comparte estas escalofriantes verdades para que otros también se unan a la conversación. Suscríbete para no perderte más relatos que desafían la razón. Porque en este hospital de historias, la puerta nunca se cierra por completo.